momento preciso en que te das cuenta de que 20.000 hombres están a punto de morir, cambia algo fundamental en tu alma. Imagina esto, una cinta de carne humana de 12 millas extendida imposiblemente delgada, a lo largo de un camino costero. Cada hombre sabiendo que el siguiente aliento podría ser el último. Esto es el 7 de septiembre de 1191, y las matemáticas de la supervivencia se han convertido en una broma cruel. El aire mismo se siente hostil a 110 grados antes de que el sol salga completamente. Los caballeros que visten 80 libras de acero forjado sienten sus cuerpos cocinándose desde adentro. Los caballos caen muertos cada cuarto de milla. Sus jinetes tienen una opción: continuar a pie a través de este infierno, o colapsar donde están y dejar que los buitres terminen el trabajo. Estás parado en esa armadura ahora mismo, observando espejismos de calor bailar a través del horizonte como espíritus demoníacos. En algún lugar más allá de tu campo de visión, 30.000 guerreros se están posicionando para lo que debería ser la masacre más fácil en la historia militar. La apuesta del rey Ricardo violó todas las leyes de la guerra medieval que mantenían vivos a los ejércitos. Marchar 20.000 hombres exhaustos a lo largo de una estrecha franja de arena ardiente con territorio hostil presionando desde un lado y el implacable Mediterráneo, bloqueando el escape desde el otro, rompió la regla más sagrada de supervivencia en combate. Nunca te acorrales contra el terreno sin retirada. Sin embargo, aquí estaba la mayor fuerza cruzada reunida desde el aniquilamiento catastrófico en Hatton 4 años antes, extendida tan absurdamente delgada a lo largo del antiguo camino a Jaffa que su formación parecía diseñada para el suicidio en lugar de la supervivencia. Las matemáticas eran más que aterradoras. Su columna se extendía 12 millas completas desde los exploradores delanteros hasta la retaguardia. Una distancia tan vasta que los mensajes urgentes requerían 2 horas completas para viajar de adelante hacia atrás. En cualquier momento dado, la mitad del ejército existía completamente ciega a lo que la otra mitad enfrentaba. Si Saladino elegía golpear el centro con su fuerza completa, los cruzados se fragmentarían en 3 ejércitos moribundos, separados con 0 posibilidad de apoyo mutuo o defensa coordinada. Cada fragmento enfrentaría aniquilación solo, incapaz de ver a sus hermanos muriendo a apenas millas de distancia. Pero aquí está la verdad que las crónicas supervivientes oscurecen deliberadamente. Ricardo no poseía alternativa. Detrás de su ejército yacía nada más que los restos esqueléticos humeantes de fortificaciones costeras que Saladino había demolido sistemáticamente durante su campaña de tierra quemada. Adelante esperaba Jaffa, el puerto solitario entre Acre y Egipto capaz de abastecer una fuerza militar importante durante los brutales meses por delante. Sin Jaffa asegurada, la tercera cruzada simplemente moriría de hambre en 3 meses. Cuerpos cruzados, cubriendo la costa palestina como monumentos al fracaso estratégico. El rey inglés había calculado, con fría precisión, que sus 20.000 tropas podrían alcanzar el puerto en 5 días de marcha forzada que empujaría la resistencia humana más allá de los puntos de ruptura. Lo que sus cálculos no podían explicar era Saladino esperando adelante con el ejército musulmán concentrado más grande, reunido desde la reconquista de Jerusalén misma. La fuerza enemiga que seguía su marcha desesperada desafiaba la comprensión. 30.000 guerreros se movían, como un vasto organismo depredador, a través de las colinas corriendo, paralelas al camino costero, siempre presentes pero nunca visibles, siempre amenazando pero nunca comprometiéndose. El ejército reunido de Saladino representaba la mejor fuerza militar que el mundo islámico podía producir. 12.000 arqueros, turcos a caballo, llevaban arcos, compuestos diseñados para perforar la cota de malla cruzada a 200 yardas, armas que hacían que los arcos largos europeos parecieran primitivos. 8.000 caballería pesada kurda y árabe. Portaban lanzas específicamente, diseñadas para atravesar escudo, armadura y cuerpo con un solo empuje comprometido. 10.000 infantería y tropas de apoyo completaban un ejército que había aplastado sistemáticamente cada fuerza cristiana que encontró durante 4 años consecutivos de victoria ininterrumpida. La guerra psicológica ya había logrado su propósito antes de que una sola flecha volara. Cada mañana los cruzados despertaban de un sueño, agitado al trueno distante de tambores de guerra musulmanes resonando desde las colinas invisibles como el latido del corazón de alguna vasta
entidad malévola. Cada tarde observaban fogatas de señales florecer a través de todo el horizonte como estrellas caídas. Los comandantes de Saladino, coordinando los movimientos de fuerzas que los cristianos no podían ver, no podían contar, no podían comprender. El calor estaba destruyendo sistemáticamente más cruzados de lo que las armas musulmanas jamás podrían. Los hombres colapsaban dentro de sus armaduras, arrastrados inconscientes de la columna tambaleante por camaradas que apenas podían mantener su propia postura. Las fuentes de agua habían sido metódicamente envenenadas o destruidas por las fuerzas musulmanas en retirada, ejecutando la estrategia de tierra quemada de Saladino con brutal eficiencia. Los pocos pozos preciosos que descubrieron producían líquido salobre que dejaba a los hombres vomitando violentamente, sus cuerpos rechazando el agua contaminada, incluso mientras la sed desesperada los consumía. Ricardo mismo cabalgaba en el centro de la columna, su estandarte real sirviendo como objetivo visible por millas en todas direcciones, constantemente calculando distancias bajas y la ventana cada vez más reducida de tiempo antes de que todo colapsara. Sus exploradores entregaban la misma inteligencia aterradora, hora tras hora con repetición mecánica. Fuerzas musulmanas cerrándose desde 3 direcciones simultáneamente, la trampa apretándose con precisión matemática con cada paso agonizante hacia el sur. En la mañana del 6 de septiembre, la situación se transformó de desesperada a imposible. Los jinetes avanzados cruzados galoparon de regreso con inteligencia que destrozó cualquier esperanza restante. Todo el ejército de 30.000 hombres de Minas en Saladino se había movido para bloquear el camino costero adelante. La fuerza musulmana se había posicionado directamente entre el ejército cristiano y Jaffa, cortando la única ruta a la salvación. La trampa se había cerrado con tiempo perfecto. Ricardo enfrentaba una elección entre 2 formas de aniquilación: atacar una fuerza que lo superaba, numéricamente 3-2 a través de campo abierto donde la superioridad de caballería musulmana resultaría decisiva, o intentar una retirada combatiendo de regreso a Acre a través de territorio ahora infestado de exploradores enemigos listos para hostigarlos hasta la destrucción. Cualquiera de las opciones significaba probable aniquilación de toda la fuerza cruzada y el fin efectivo de la presencia militar cristiana en Tierra Santa. Lo que sucedió después no debería existir en el registro histórico porque no debería haber sido posible. Ricardo, apenas manteniendo la conciencia por agotamiento, por calor y la disentería destrozando su cuerpo, había distribuido sus fuerzas a lo largo de la columna de 12 millas en una formación tan revolucionaria que alteraría fundamentalmente la guerra medieval para siempre. Cuando el amanecer rompió el 7 de septiembre, la formación de media luna de Saladino emergió de la niebla matutina como una manifestación física del apocalipsis mismo. 30.000 guerreros se organizaron a través de la llanura costera, en un arco de muerte perfecto, sus armas pulidas capturando los primeros rayos de luz solar y creando un muro de luz reflejada que dolía a la vista presenciar. La vista que saludó a los exploradores exhaustos de Ricardo, desafiaba la comprensión humana y se burlaba de su esperanza desesperada. Desde las colinas sobre Arsuf hasta el borde mismo del Mediterráneo, una línea ininterrumpida de caballería, arqueros e infantería se extendía por más de 2 millas sin un solo hueco. Saladino había comprometido toda su fuerza militar a este único enfrentamiento decisivo, apostando todo a aplastar la amenaza cruzada de una vez por todas. El genio táctico del sultán se reveló inmediatamente en el diseño de la formación. Su ala derecha, comandada por su sobrino Taqi ad-Din, posicionó 10.000 caballería, kurda en terreno elevado que dominaba el camino costero completamente. Estos eran jinetes veteranos que habían destrozado ejércitos cristianos desde 1900, Damasco hasta el Cairo, sus lanzas brillando como un bosque de acero en el sol naciente, cada guerrero valiendo 10 soldados menores. Saladino mismo comandaba el centro con 8.000 guardias mamelucos, los soldados esclavos de élite cuya disciplina y ferocidad se habían vuelto legendarias en todo el mundo islámico. Cada mameluco representaba años de entrenamiento intensivo y una fortuna en equipo. Guerreros que no conocían concepto de retirada y no aceptaban posibilidad de cuartel o rendición. Pero el ala izquierda resultaría más inmediatamente mortal. 7.000 arqueros turcos a caballo se extendieron a través de la llanura como una marea, oscura de muerte misma. Sus arcos compuestos
capaces de soltar 15.000 flechas por minuto a tasa máxima sostenida. Detrás de ellos se movían 5.000 infantes portando los estandartes negros de la yihad, voluntarios que habían viajado de todo el mundo musulmán por la oportunidad sagrada de expulsar permanentemente al cristianismo de Tierra Santa. La realidad matemática era brutalmente ineludible. Incluso si cada cristiano peleara con habilidad sobrehumana y coraje sobrenatural, los números garantizaban victoria musulmana a través de simple desgaste. Aquí está lo que los cronistas musulmanes omiten deliberadamente sobre esa mañana. Saladino había pasado la noche anterior en oración, no solo por devoción religiosa, sino por genuina incertidumbre sobre el resultado de la batalla. 4 años de guerra constante contra los cruzados le habían enseñado a respetar su coraje, desesperado cuando estaban acorralados. La reputación de Ricardo lo precedía como una tormenta que se aproximaba, y el sultán entendía que los cruzados atrapados luchaban con la furia de hombres que esperaban el paraíso o la muerte con igual anticipación. Para la tercera hora después del amanecer, el asalto psicológico comenzó con precisión orquestada. Los tambores musulmanes posicionados a lo largo de la formación de media luna comenzaron un golpeteo rítmico que podía oírse a 5 millas de distancia a través de la llanura. El sonido rodó a través del terreno abierto como trueno distante, puntuado por el lamento agudo de cuernos de guerra y los gritos de batalla de 30.000 voces elevadas en perfecta unísono. El efecto en la moral cristiana resultó inmediato y devastador. Los caballos se encabritaron violentamente y lucharon contra sus bridas en pánico. Los hombres se persignaron repetidamente mientras oraciones susurradas se volvieron audibles a través de toda la columna, el terror propagándose como contagio. Luego vinieron las flechas. 15.000 jinetes turcos comenzaron a rodear la formación cruzada a rango extremo, cada hombre soltando flechas tan rápido como podía estirar y soltar. Las matemáticas de este bombardeo sostenido eran más que aterradoras. A intensidad completa, los arqueros musulmanes podían mantener una tasa de 30.000 flechas por minuto, una lluvia de acero que literalmente volvía el cielo matutino oscuro. Los escudos cruzados brotaron astiles de flecha como púas de puercoespín. Los caballos gritaron y colapsaron, sus jinetes aplastados bajo cuerpos acorazados o dejados a pie en el caos creciente de hombres heridos y animales moribundos. Lo que sucedió después empujó al ejército cristiano a su punto de ruptura absoluto. Saladino ordenó a su caballería comenzar ataques de sondeo, probando la formación cruzada, sistemáticamente en busca de debilidades en disciplina o estructura. 500 jinetes kurdos cargarían directamente a una sección de la línea a galope completo. Girarían en el último momento posible, luego atacarían desde un ángulo completamente diferente. La presión psicológica se volvió insoportable. Los caballeros agarraban sus riendas hasta que sus nudillos se ponían blancos. Obligados a observar enemigos acercarse y retirarse sin poder contraatacar, cada instinto gritando cargar, mientras la disciplina demandaba mantener formación. El punto más vulnerable era la retaguardia, donde los caballeros hospitalarios luchaban una acción desesperada de contención contra asaltos musulmanes cada vez más agresivos. El hermano Garnier de Nablus, el mariscal hospitalario, observaba a sus hermanos montados caer uno por uno bajo la tormenta de flechas sin fin. Para el mediodía, la mitad de sus caballeros habían perdido sus caballos de guerra y luchaban a pie. Su armadura pesada, transformándose de protección en sentencia de muerte en el calor abrasador. Ricardo mismo estaba comenzando a fracturarse bajo la presión imposible. Testigos reportaron ver al rey balanceándose en su silla, el agotamiento por calor y la disentería combinándose con el estrés aplastante del comando para empujarlo hacia el colapso físico. Sin embargo, cada vez que sus comandantes subordinados rogaban permiso para cargar, para romper la postura defensiva sofocante y contraatacar a sus torturadores, la respuesta de Ricardo permanecía absolutamente inquebrantable: mantener formación, esperar el momento perfecto, dejar que vengan a nosotros. Pero la disciplina se estaba fracturando como vidrio bajo presión implacable, y Saladino podía sentirlo con instinto depredador. A las 11 en punto de esa mañana ardiente de septiembre, el punto de ruptura llegó con precisión matemática. El hermano Garnier de Nablus, mariscal de los caballeros hospitalarios, observó caer al último de sus hermanos montados bajo las flechas turcas. 43 caballeros reducidos a 17 en menos de 3 horas de bombardeo sostenido. La retaguardia se estaba desintegrando
activamente bajo presión, que ninguna formación medieval había sido diseñada para soportar. Su voz se quebró cuando envió otro mensajero, galopando desesperadamente hacia la posición de Ricardo millas adelante. No podemos resistir mucho más. Concédenos permiso para cargar o morimos donde estamos. La respuesta de Ricardo regresó en minutos, llevada por un sargento ensangrentado cuyo caballo tenía 3 astiles de flecha sobresaliendo de su cuello. Mantener formación, dejar que vengan a nosotros. La disciplina táctica del rey permanecía, absoluta incluso mientras su ejército sangraba hasta la muerte en la arena a su alrededor. Pero la disciplina tiene límites físicos, y los hospitalarios habían alcanzado los suyos. Lo que sucedió después determinaría si el cristianismo sobrevivía en Tierra Santa o perecía completamente en la arena fuera de Arsuf. El momento que cambió todo comenzó con la rabia incontrolable de un solo caballero, superando años de disciplina militar. El hermano Baldwin de Carreo, observando a sus camaradas morir bajo la tormenta de flechas, sin fin mientras se le prohibía contraatacar, finalmente se quebró completamente. Las fuentes difieren sobre sus palabras exactas, pero el Itinerarium Regis Ricardi registra que gritó algo que se traduce aproximadamente como «Dios quiere que muramos como guerreros, no como ganado esperando el matadero». Espoleó su caballo de guerra violentamente hacia adelante, solo, directamente hacia las filas masivas de la caballería kurda de Taqi ad-Din. El efecto psicológico fue instantáneo y catastrófico. Ver a uno de sus hermanos cargando hacia muerte cierta desencadenó una avalancha emocional entre los hospitalarios. Los gritos desesperados del mariscal Garnier por orden desaparecieron, bajo el trueno de cascos cuando 300 caballeros rompieron formación simultáneamente. No una carga planificada, no una decisión táctica aprobada por el comando, sino furia pura de campo de batalla, hecha manifiesta en acero y carne de caballo y años de rabia contenida. Aquí es donde la leyenda colisiona con la realidad de maneras que desafían la explicación. Cada manual militar escrito durante los próximos 2 siglos describiría lo que siguió como tácticamente imposible. 300 caballería pesada actuando sin coordinación o apoyo, chocando de frente contra 10.000 guerreros musulmanes disciplinados debería haber resultado en aniquilación inmediata en segundos. Las matemáticas eran absolutamente ridículas. Sin embargo, dentro de 30 segundos del impacto, el ala derecha de Taqi ad-Din comenzó a colapsar en completo desorden. El secreto yacía en el momento y el Tegenuki Ricardo había estado calculando toda la mañana con fiebre y precisión. La formación de media luna de Saladino, perfectamente posicionada para hostigamiento de arquería y bombardeo sostenido, resultó catastróficamente vulnerable al asalto cercano repentino. La caballería kurda, extendida delgadamente a través de casi 1 milla de frente para maximizar el impacto psicológico de sus números, no podía concentrar suficientes lanzas para detener la formación de cuña cristiana. Los arqueros turcos a caballo, absolutamente mortales a distancia, encontraron sus arcos compuestos, inútiles en combate cuerpo a cuerpo contra oponentes en armadura completa de malla. Más críticamente, la formación musulmana no poseía profundidad. Rompe la línea frontal, y no había nada detrás excepto carros de suministros y seguidores del campamento. Ricardo enfrentaba la decisión más crucial de toda la Tercera Cruzada en ese momento: apoyar la carga no autorizada y arriesgar perder todo su ejército en una pelea general, o dejar que los hospitalarios murieran solos y mantener su cuidadosa postura defensiva que había preservado al ejército hasta ahora. Lo que eligió echaría a través de siglos de historia militar y alteraría fundamentalmente la guerra medieval. El rey, que había pasado 4 años planificando este momento, que había sacrificado miles de vidas para alcanzar esta posición táctica perfecta, que sabía que una decisión equivocada significaba el fin absoluto de la presencia cristiana en Tierra Santa, tenía quizás 30 segundos para elegir entre supervivencia calculada y suicidio glorioso. El sonido de cuernos musulmanes gritando señales de retirada a través del ala derecha de Saladino tomó la decisión por él. Los 10.000 caballería de Taqi ad-Din no solo se retiraban en buen orden, estaban huyendo en completo desorden, abandonando posiciones y equipo. La visión de veteranos kurdos, conquistadores de Damasco y el Cairo, corriendo en pánico de un puñado de caballeros cristianos, creó una onda de choque psicológica
que se propagó a través de todo el ejército musulmán. Pero el verdadero genio de Ricardo yació en lo que hizo después. En lugar de comprometer toda su fuerza para perseguir el ala enemiga, rota en una carga descontrolada, dio 3 toques agudos en su cuerno de guerra. Cada caballero cruzado conocía esa señal. Había taladrado con ella durante meses, durante la marcha agotadora desde Acre. 3 toques significaban una cosa específica: carga controlada a través de huecos designados en formación. Lo que siguió sería recordado como 17 minutos de guerra medieval tan tácticamente perfecta que parecía divinamente inspirada. La primera formación de Cuña golpeó el centro de Saladino como un rayo caído del cielo mismo. 3000 caballeros en orden perfecto, sus lanzas formando un muro de hierro de 20 caballos de ancho, chocaron contra la élite mameluca a galope completo. El impacto pudo oírse a 3 millas de distancia. Los caballos gritaron, el acero chirrió contra acero, y 8000 de los mejores guerreros del Islam descubrieron que 4 años de victoria ininterrumpida no significaban absolutamente nada contra este nuevo tipo de guerra. Dentro de 60 segundos, el centro supuestamente impenetrable de Saladino había sido atravesado como pergamino. Ricardo mismo lideró la cuña central, su estandarte real fluyendo detrás de él mientras tallaba un camino sangriento directamente a través de las filas mamelucos. La espada del corazón de león subía y bajaba con precisión mecánica, cada golpe calculado para matar o mutilar. Sus caballeros domésticos seguían en formación de flecha, sus lanzas encontrando huecos en armadura, musulmana con precisión devastadora, nacida de años de entrenamiento. Detrás de ellos cabalgaba la flor de la nobleza francesa, 300 caballeros que habían jurado votos sagrados de reclamar Jerusalén o morir en el intento. Sus gritos de guerra resonaron a través del campo de batalla con fervor religioso. Deus vult, Dios lo quiere. Pero la verdadera devastación vino de la innovación táctica que Saladino nunca había encontrado en toda su carrera militar. La cuña templaria, 200 caballeros fuertes, golpeó el ala izquierda musulmana precisamente en el momento en que los arqueros turcos a caballo se estaban reposicionando para evitar la carga central. Atrapados entre formaciones, incapaces de usar sus arcos efectivamente en el caos, los turcos se encontraron luchando una batalla de cuartos cercanos, para la que nunca fueron entrenados. Las espadas europeas diseñadas específicamente para aplastar malla y hueso hicieron trabajo corto de la armadura más ligera favorecida por arqueros a caballo, optimizados para movilidad. Las matemáticas de destrucción fueron absolutamente asombrosas. En los primeros 5 minutos de contacto sostenido, 1500 guerreros musulmanes yacían muertos o moribundos en la arena. La tasa de intercambio de bajas fue catastrófica para las fuerzas de Saladino. Cada caballero caído era inmediatamente reemplazado por el hombre detrás de él, manteniendo el impulso mortal de la cuña. Cada musulmán caído creaba un hueco que permitía a las lanzas cristianas penetrar más profundamente en la formación desintegrándose. Saladino observó desde su colina de comando mientras décadas de reclutamiento cuidadoso y entrenamiento intensivo desaparecían en una tormenta de acero y carne de caballo. Aquí está lo que los cronistas islámicos intentaron desesperadamente esconder sobre esos 17 minutos. El colapso psicológico fue instantáneo y total. Guerreros que habían conquistado Jerusalén, que habían roto ejércitos cristianos desde Egipto hasta Siria, comenzaron a huir sin órdenes de sus comandantes. Los mamelucos personales de Saladino, hombres que habían jurado votos sagrados de morir antes que retirarse, abandonaron sus puestos y cabalgaron hacia las colinas en pánico puro. El sultán se encontró virtualmente solo. Su estructura de comando, evaporándose mientras el terror se extendía como fuego forestal a través de las filas. La persecución se transformó en una masacre sistemática. La carga disciplinada de Ricardo evolucionó en una expedición de caza mientras la caballería musulmana rota fluía a través de la llanura en completo desorden. Los caballeros, que habían soportado 3 horas de bombardeo de flechas, finalmente tenían objetivos que podían alcanzar, y su venganza fue absoluta y despiadada. Los arqueros turcos a caballo, mortales a distancia pero indefensos en combate cercano, murieron por cientos mientras intentaban desesperadamente alcanzar la seguridad de las colinas distantes. El ala de Taqi ad-Din, ya destrozada por la carga no autorizada de los hospitalarios, se desintegró completamente cuando fue golpeada por reservas cruzadas frescas.
7.000 caballería kurda. El orgullo del ala derecha de Saladino dejó de existir como fuerza militar organizada. Su comandante mismo apenas escapó con su vida, abandonando su estandarte de guerra y equipo personal en su huida desesperada hacia Damasco. El momento más impactante llegó cuando Ricardo, sangre chorreando de una docena de heridas menores, ha visto el estandarte personal de Saladino a menos de 200 yardas. Durante 30 segundos, el destino de toda la tercera cruzada colgó en el balance mientras el rey inglés espoleaba su caballo de guerra exhausto hacia el sultán de Egipto y Siria. Los guardaespaldas musulmanes se lanzaron entre su señor y el rey cristiano, cargando en sacrificio desesperado. La lanza de Ricardo encontró su marca 2 veces, antes de que números superiores lo obligaran a girar, pero el impacto psicológico fue absolutamente devastador. Saladino había estado a meros momentos de captura o muerte. Para el mediodía, 35.000 guerreros musulmanes habían sido reducidos a menos de 8.000 luchadores efectivos capaces de resistencia organizada. 7.000 enemigos muertos alfombraban la llanura costera, su sangre volviendo la arena oscura bajo el sol palestino ardiente. El tren de equipaje de Saladino, que valía una fortuna en oro y suministros, cayó intacto a los cruzados. Lo más aplastante de todo para la futura capacidad militar musulmana, 32 comandantes experimentados yacían entre los muertos, su experiencia y pericia de campo de batalla irreemplazables. Sin embargo, en el momento del triunfo absoluto, Ricardo tomó la decisión que perseguiría la tercera cruzada para siempre. Mientras sus caballeros se preparaban ansiosamente para perseguir el ejército, enemigo roto y terminar con Saladino de una vez por todas, el corazón de león levantó su estandarte y señaló alto. La mayor victoria táctica en la historia cruzada estaba a punto de convertirse en el mayor error estratégico. El silencio que descendió sobre el campo de batalla resultó más aterrador de lo que habían sido los gritos de batalla. La señal de cuerno de Ricardo resonó a través de la llanura costera, llamando a sus caballeros de regreso de la persecución, justo cuando el ejército roto de Saladino fluía hacia las colinas en completo desorden. La mayor victoria táctica en la historia cruzada había durado exactamente 17 minutos, pero la decisión de terminarla resonaría a través de siglos. Mientras el polvo se asentaba sobre 7.000 cadáveres musulmanes, el verdadero costo de la guerra perfecta comenzó a revelarse, de maneras que nadie había anticipado. Las secuelas inmediatas desafiaban la comprensión. Las bajas cruzadas numeraban menos de 700 muertos y heridos combinados, una tasa de pérdida tan mínima que parecía divinamente ordenada por Dios mismo. Sin embargo, esparcidos a través de 2 millas de arena empapada de sangre yacían los restos del ejército supuestamente invencible de Saladino. Los cronistas musulmanes más tarde afirmarían que el sultán perdió solo 3.000 hombres en intentos desesperados de minimizar el desastre, pero las fuentes cristianas contaron cuerpos metódicamente. 7.000 guerreros que habían despertado esa mañana esperando victoria, fácil sobre cruzados, exhaustos ahora alimentaban a los buitres circulando arriba en el cielo ardiente. Lo que impactó incluso a caballeros veteranos fue la absoluta completitud del colapso psicológico. Estos no eran los restos rotos de algún reclutamiento feudal o ejército, campesinos sin entrenar, sino soldados profesionales que habían conquistado Jerusalén, Damasco y el Cairo, mamelucos, que nunca se habían retirado en sus vidas enteras, abandonaron equipo que valía fortunas en su pánico, arqueros turcos a caballo, maestros reconocidos de guerra montada, arrojaron sus arcos compuestos y huyeron a pie. Lo más revelador de todo, 32 comandantes musulmanes yacían entre los muertos, su liderazgo y experiencia de campo de batalla absolutamente irreemplazables. El hermano Garnier de Nablus, cuya carga no autorizada había desencadenado la avalancha, inspeccionó los restos con satisfacción sombría a pesar de sus heridas. Sus hospitalarios habían sufrido 40% de bajas durante el bombardeo matutino, pero su sacrificio había comprado algo más allá del precio. Prueba de que Saladino podía ser vencido en batalla abierta. El mariscal mismo portaba 3 heridas de flecha y un empuje de lanza que había atravesado su malla. Sin embargo, permanecía en la silla, dirigiendo la recolección de heridos y el despojo sistemático de enemigos muertos. Pero aquí está lo que las crónicas deliberadamente no revelan sobre la fatídica decisión de Ricardo de detener la persecución. El corazón de león había calculado con fría
precisión que destruir el ejército de Saladino completamente requeriría al menos 4 horas de cabalgata, dura a través de terreno roto sin fuentes de agua. Sus caballeros estaban completamente exhaustos, sus caballos reventados por la carga devastadora. Más críticamente, perseguir un enemigo roto significaba abandonar el tren de equipaje capturado que valía más que el ingreso anual de la mayoría de los reinos europeos combinados. Ricardo eligió riqueza cierta sobre aniquilación posible. Las implicaciones estratégicas se volvieron claras en horas, mientras la euforia inicial se desvanecía. El escape de Saladino con 8.000 sobrevivientes significaba que el objetivo primario de la Tercera Cruzada permanecía completamente incumplido. Jerusalén aún yacía 40 millas tierra adentro, sus muros intactos y su guarnición reforzada por las fuerzas en retirada del sultán. La victoria en Arsuf había eliminado un ejército musulmán, pero Saladino comandaba a otros a través de su vasto imperio. Egipto permanecía inconquistado, Damasco sin amenazar. Más críticamente, el sultán mismo vivía para luchar otro día. El impacto psicológico resultó incluso más significativo que el resultado táctico. Durante 4 años la Europa cristiana había observado impotente mientras Saladino sistemáticamente enrollaba los territorios cruzados como pergamino. Hatim había establecido la superioridad militar musulmana como artículo de fe. Arsuf destrozó esa percepción completa y permanentemente. Noticias de la victoria de Ricardo alcanzarían Londres, París y Roma en meses, revitalizando el apoyo para la cruzada e inspirando nuevas campañas de reclutamiento a través de todo el continente. Sin embargo, entre el liderazgo cruzado, la duda se infiltró como veneno a través de la euforia. Raimundo de Trípoli, inspeccionando la carnicería del campo de batalla, planteó la pregunta que perseguiría a Ricardo por el resto de su vida. Si podemos masacrarlos tan completamente en batalla abierta, ¿por qué no marchamos directamente a Jerusalén mientras todavía se tambalean de esta derrota? La respuesta del rey reveló la parálisis estratégica que definiría el resto de la Tercera Cruzada. Somos muy pocos para sitiar la ciudad santa mientras el ejército de campo de Saladino permanece intacto. Las matemáticas crueles eran absolutamente ineludibles. Ricardo podía ganar cada batalla a través de genio táctico, pero no podía ganar la guerra. Saladino aprendería de Arsuf, evitando batallas campales, mientras sangraba a los cruzados a través de desgaste y hostigamiento constante. El sultán había perdido un ejército pero preservado su reino. El corazón de león había logrado lo tácticamente imposible, pero ganado nada más allá de la gloria de un solo día. Mientras la tarde caía sobre la llanura costera, el humo del equipo enemigo quemándose llenaba el aire con el olor acre de victoria convertida en pírrica. El rey, que había aplastado 30.000 guerreros en 17 minutos, descubrió que algunos triunfos contienen las semillas de la derrota final. Los efectos de onda de esos 17 minutos determinarían el destino del cristianismo en el Oriente durante los próximos 7 siglos. En días después de la victoria, el ejército de Ricardo capturó Jaffa sin resistencia, estableciendo la base de suministros, crucial por la que había arriesgado todo para obtener. Pero Saladino, ensangrentado y humillado, había aprendido la lección que finalmente salvaría su imperio. Nunca más ofrecería batalla campal a fuerzas cruzadas concentradas. El sultán, que había construido su reputación en audacia militar, se transformó de la noche a la mañana en un maestro de guerra, defensiva y paciencia estratégica. La revolución táctica desatada en Arsuf se extendió a través de la Europa medieval como fuego forestal a través de pasto seco. Las formaciones de cuña coordinadas de Ricardo, combinando infantería disciplinada con cargas de caballería precisamente cronometradas, se convirtieron en la plantilla para cada potencia militar importante. Los cuadros de picas suizos que dominarían los campos de batalla europeos durante los próximos 3 siglos trazan su linaje directamente a las formaciones que destrozaron el ejército de Saladino. Las academias militares desde París hasta Viena todavía estudian el momento perfecto del corazón de león, la manera en que transformó una acción defensiva desesperada en victoria ofensiva, aplastante a través de pura fuerza de voluntad y genio táctico. Sin embargo, las consecuencias estratégicas resultaron devastadoras para las ambiciones cristianas en Tierra Santa. La supervivencia de Saladino en Arsuf le permitió implementar la campaña de tierra quemada que estrangularía la Tercera Cruzada.
En lugar de buscar batallas decisivas que sabía que perdería, el sultán sangró a los cruzados a través de hostigamiento constante, interdicción de suministros y guerra psicológica. El arma táctica perfecta de Ricardo resultó inútil contra un enemigo que se negaba a luchar. El rey, que podía destruir 30.000 guerreros en minutos, se encontró impotente contra miles de asaltantes individuales que atacaban al amanecer y se desvanecían en el desierto antes de que fuera posible una respuesta organizada. El impacto psicológico cortó en ambos sentidos con ironía brutal. Arsuf entró en la mitología cristiana como prueba de que la fe y la disciplina podían superar probabilidades imposibles, inspirando campañas de reclutamiento que atrajeron decenas de miles de voluntarios a cruzadas subsecuentes. Sin embargo, también enseñó a los comandantes musulmanes que la caballería pesada occidental, desplegada apropiadamente, era casi imparable en batalla abierta. Esta lección moldeó la doctrina militar islámica por generaciones, enfatizando movilidad, posiciones defensivas y evitar el tipo de asalto concentrado que había resultado tan catastrófico. Aquí está la ironía cruel que persigue a historiadores militares hasta el día de hoy. La misericordia de Ricardo en Arsuf, su decisión de preservar su ejército, en lugar de perseguir victoria total, tenía sentido estratégico pero garantizaba fracaso final. El rey, que entendía tácticas de campo de batalla con precisión científica, resultó incapaz de pensamiento estratégico más allá del enfrentamiento inmediato. Al salvar la vida de Saladino, condenó a Jerusalén a permanecer en manos musulmanas durante otros 700 años. Cuando los otomanos finalmente cayeron en 1917, oficiales británicos entrando a la Ciudad Santa llevaban mapas dibujados de los informes de reconocimiento de Ricardo. Casi 8 siglos de antigüedad. El costo humano se volvió claro solo en retrospectiva. Esas 700 bajas cruzadas representaban experiencia militar irreemplazable que nunca podría reconstruirse en los estados cruzados hambrientos de recursos. Cada caballero caído había requerido años de entrenamiento intensivo y equipo que valía más de lo que la mayoría de las aldeas producían en una década. La victoria de 17 minutos consumió recursos que los estados cruzados no podían darse el lujo de perder, sin importar cuán espectacular pareciera la tasa de intercambio de bajas. Los 7.000 muertos de Saladino, en contraste, podían ser reemplazados en meses desde los vastos terrenos de reclutamiento de Egipto, Siria y Mesopotamia. La guerra moderna lleva la huella invisible de Arsuf de maneras que la mayoría de los generales nunca reconocen. El principio de que la disciplina y el momento pueden superar la superioridad numérica resuena a través de cada academia militar, desde West Point hasta Sandhurst. Las tácticas coordinadas de armas combinadas de Ricardo, integrando cuadrados de infantería con cargas de caballería, establecieron patrones que dominarían la guerra europea hasta que la invención de la pólvora cambió fundamentalmente todo. La lección psicológica resultó igualmente perdurable a través de siglos. Las probabilidades imposibles no significan nada si puedes forzar al enemigo a luchar en tus términos en el momento de tu elección. 7 de septiembre de 1191. La oscuridad previa al amanecer, que había ocultado a 20.000 cruzados desesperados, dio paso al mediodía ardiente que reveló 7.000 musulmanes muertos esparcidos a través de la arena. Sin embargo, el rey, que logró lo imposible, que aplastó a los mejores guerreros de Saladino en 17 minutos de guerra perfecta, descubrió que algunas victorias son demasiado completas para ser estratégicas. Al probar que la disciplina podía triunfar sobre la desesperación, Ricardo Corazón de León escribió la obra maestra táctica más grande en la historia cruzada y aseguró que Jerusalén nunca sería suya. Fue la decisión de Ricardo de detener la persecución la llamada correcta, o 17 minutos de perfección condenaron 700 años de ambición cristiana. Honestamente, creo que Ricardo tomó la única decisión racional que un comandante responsable podía tomar en ese momento. Aquí está el porqué. A favor de detener la persecución. La persecución a través de terreno desconocido con tropas exhaustas, sin agua y caballos reventados era una receta para el desastre. Saladino pudo haber estado retirándose hacia refuerzos preparados. El ejército cruzado podría haberse fragmentado y sido destruido en detalle. Ricardo había logrado su objetivo estratégico inmediato: abrir el camino a Jaffa. La
Historia está llena de victorias tácticas, perfectas arruinadas por persecuciones imprudentes. En contra, la ventana para destruir completamente el poder militar de Saladino podría no volver a abrirse jamás. Con el sultán muerto o capturado, el imperio ayubí podría haberse fragmentado. La moral musulmana habría quedado destrozada más allá de la recuperación. Jerusalén podría haber caído sin otro asalto mayor. Mi veredicto personal. En el calor del momento, con información imperfecta, Ricardo eligió correctamente, pero estratégicamente fue el error que definió la cruzada. A veces, las apuestas más grandes requieren riesgos que la prudencia militar rechaza. Ricardo era un táctico brillante pero un estratega mediocre. Ganó la batalla perfectamente, pero perdió la guerra por jugar demasiado. Seguro cuando una apuesta audaz podría haberlo cambiado todo. ¿Qué habría hecho yo? Probablemente lo mismo que Ricardo en el momento. Pero eso es exactamente por qué los grandes conquistadores como Alejandro son recordados diferente a los grandes generales como Ricardo. Uno perseguía hasta el fin del mundo. El otro se detuvo cuando la prudencia lo dictaba.